Vamos a cambiar de asunto, vamos a Colombia. Pepe, parece que el escándalo Odebrecht se está dando para una serie de Netflix, si se puede decir así. Lo que se ha conocido en las últimas horas es que el informativo de televisión Noticias 1 reveló unos audios en los que el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, trabajó en el pasado, y esto no es algo que sea una revelación, pero trabajó en el pasado para una empresa en la que estaba implicada o que tenía relaciones comerciales con la empresa Odebrecht en la construcción del tramo de la Ruta del Sol que afecta al departamento de Cundinamarca y el Caribe en Colombia. Lo que sabemos es que el rol que tenía como abogado de la empresa el señor Néstor Humberto Martínez le llevó a tener conversaciones con el principal testigo del escándalo Odebrecht de financiación irregular y de manejo de fondos para comisiones, Jorge Enrique Pizano, quien apareció muerto por un ataque al corazón presuntamente, y su hijo envenenado de cianuro a los pocos días. Lo que se sabe de estas revelaciones que ha hecho públicas este noticiero es que el hoy fiscal, entonces asesor de la compañía, estaba al corriente de esas irregularidades en la empresa en la que trabajaba y ahora la oposición pide su renuncia y el mismo presidente de Colombia, Iván Duque, ha defendido la necesidad de nombrar a un fiscal especial al estilo de Robert Mueller en Estados Unidos, un fiscal independiente, un fiscal que no sea el mismo fiscal general de la Nación, por esas presuntas vinculaciones, para que investigue el caso. Sí, el señor Martínez tiene un encargo de 4 años, pues básicamente su límite es el próximo 2020. Sin embargo, estas voces dentro de la sociedad colombiana para su renuncia pues van creciendo ante estos audios. Como bien dices, es una serie realmente de eventos casi fantásticos por esta muerte tan sospechosas de Pizano y su hijo en la propia casa del señor Pizano, después un ataque al corazón y la revelación de un audio que en principio un medio de comunicación en Colombia publica pues solo después de que muere Pizano, y donde se conocen justamente estas revelaciones, donde Martínez en principio está básicamente diciéndole: usted tiene que matar este caso porque no puede avanzar en la investigación más de estas pues presuntos sobornos. Y esto pone en entredicho lo que pues la propia embajada de Estados Unidos en ese país ha calificado como pues básicamente uno de los casos mejor llevados en el castigo a los sobornos de Odebrecht en un país sudamericano. En total sabemos por el caso que se cerró en Estados Unidos que son más de 780 millones de dólares en sobornos alrededor de toda la región, en distintos países, desde México hasta obviamente Brasil, y en Colombia se sospecha que hay alrededor de 11 millones de dólares pues invertidos como sobornos por parte de la empresa. El hecho de que se esté pues poniendo en entredicho la investigación de las autoridades colombianas al tener una persona que en principio está excusada del caso, pero que de todas maneras participa como fiscal general, pues realmente es triste, porque sabemos que el tema de la justicia en todos los países latinoamericanos, una justicia independiente, es el tema central que ha provocado pues las fracturas de sociedades de Brasil e incluso en países más pequeños como Guatemala. Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia sí llama la atención porque una sociedad que había logrado gestionar este caso de una manera positiva, que caiga en el abismo, pues realmente es realmente grave, y pues es una moneda al aire el que pueda seguir el señor Martínez. Sí, y en este caso estoy totalmente de acuerdo, y con Gustavo, como decía él al principio, esto da para una serie de Netflix, pero probablemente de varias temporadas, ¿no? La realidad siempre supera la ficción. Una vez más, este es un claro ejemplo. Yo creo que en este caso, por un lado, me sorprende de los audios que se han filtrado que se dijera precisamente cuando Pizano le hizo la consulta hace un tiempo. En ese audio se escucha perfectamente como él le dijo: ¿compartimos la información o no hacemos nada? Y él dijo: no, quieto, quieto. O sea, eso ya es una complicidad grande de saber que está escondiendo información que probablemente era de un interés pues mucho mayor de lo que hasta ahora se ha demostrado. Y por otro lado, creo que, como en otros casos de corrupción, en este especialmente porque salpica a muchos otros países de la región, creo que lo que más llama la atención es que algo peor que la corrupción es la impunidad. Claro. Y hasta ahora no ha habido ninguna consecuencia de toda esta información que se ha filtrado. Bueno, es muy interesante ver eso también de dos dimensiones más. Uno es que evidentemente habían también sobornos o pagos a los paramilitares.
Sí, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, ya muertes con eso, ya uno ve que la cosa está bastante seria. En segundo lugar, creo que Odebrecht no empezó a sobornar durante la administración Santos. Eso fue mucho más antes. Entonces, hay muchas administraciones colombianas de alguna forma involucradas. No sabemos hasta dónde y con quién, hasta qué nivel, pero creo que eso es una cosa que es bien seria, porque el problema con Odebrecht, como en el caso del Perú en particular, ha puesto en tela de juicio todo el sistema político al final. Y creo que tiene el potencial, ya se está destapando más la cosa ahora en Colombia, que también haga eso en Colombia, que sería gravísimo por el asunto de la fragilidad de la democracia y con el proceso de paz y todo eso en Colombia, aún mucho más que, digamos, en el Perú y otros lugares. Entonces, en ese sentido me parece muy serio todo eso, pero hay que hacerlo porque la impunidad, como dices, es mucho peor. ¿Creen que en América Latina hay impunidad con el escándalo de Brecht por las ramificaciones que tiene con la política a ese alto nivel? No solo en Colombia, también lo hemos visto en otros países del continente, Pepe. Bueno, yo como ciudadano mexicano veo con envidia las investigaciones en otros países sobre el caso Odebrecht. Vemos que en Perú, pues, casos conectados al Odebrecht, no solo han pues puesto en entredicho a pues, expresidentes de una línea, creo que al menos 4, ¿no, profesor? Entonces, sabemos de lugares como el propio Brasil, donde jueces independientes en principio llevaron pues, consecuencias bastante fuertes contra exmiembros de la clase política y, bueno, pues, realmente hicieron caer el gobierno de Dilma Rousseff. El propio Guatemala, con un modelo distinto, donde no estamos hablando del caso de Brecht, sino de otro tipo de financiamientos irregulares de las campañas del actual presidente, también un mecanismo internacional intentó poner un alto a la corrupción en ese país. En el caso de México, ayer escuchamos una declaración extrañísima en la que el ganador de las elecciones presidenciales en México, el señor Andrés Manuel López Obrador, dijo que todos los casos de alta corrupción que se descubran y que ocurran antes de que tome el poder el 1 de diciembre, pues serán perdonados, no serán puestos a investigación. Porque él dice, vamos a poner un punto final y a partir del 1 de diciembre la vida en México cambiará y entonces la corrupción ya no existirá, y este ejemplo es para dar una buena voluntad a aquellas personas que cometieron actos y pues simplemente para seguir adelante en un nuevo México. Eso realmente habla de una impunidad terrible y un mensaje tremendo para aquellas personas que cometieron pues, alta corrupción. Pepe, cuando alguien comete delitos fiscales y los gobiernos impulsan, lo hemos visto en España, por decirlo algún ejemplo que me viene ahora a la cabeza, las ¿cómo le llaman? Las exenciones fiscales o las amnistías, esa es la palabra, amnistías fiscales para delitos cometidos anterior a una determinada fecha, con la voluntad de regularizar ingresos para poner y hacer tabula rasa y empezar de nuevo, recuperando parte de esos ingresos que tenían que haber sido recibidos por parte de la Hacienda Pública. ¿No es eso también una cierta impunidad con una corrupción que se había acumulado durante años? Yo creo que hay razones para cuestionar técnicas judiciales que en distintos países del mundo existen, el propio Brasil, el propio Estados Unidos, en otros lugares del continente, sobre premiar con sentencias menores a aquellas personas que colaboren denunciando o algún tipo de corrupción específica. Pero hacer un perdón total de los actos de corrupción en un país me parece pues alarmante, y en un país como México, que tiene el caso específico de Odebrecht, regresando a como uno de los temas pendientes de justicia increíbles. No ha habido ningún tipo de persecución contra financiamientos directamente que involucran al director de la petrolera estatal Pemex en México, y que pues realmente también pone en entredicho la propia palabra del ganador de las elecciones presidenciales en México, que en principio ganó con un mensaje anticorrupción, Gustavo. Pero claro, ahora ya es presidente, entonces arrastrar el problema de otros... Bueno, exacto, electo, perdón. 10 días más. Bueno, en 10 días probablemente no querrá arrastrar los problemas de otros y que eso le pueda perjudicar la imagen, pero al final es contraproducente, ¿no? Lo interesante para volver a Sudamérica, que con la excepción de Venezuela, que en realidad hay una supremacia de la rama judicial, que en realidad está mostrando que la democracia sí funciona.
Y eso me parece también interesante, que en México, en Venezuela, quizás en otros lugares no, pero en general sí, y eso me parece algo positivo de toda esa cosa que es bastante negativa.